El último pulso. Capítulo 1. Los ecos del juicio. El cosmos ya no era un misterio. Era una herida abierta. La humanidad lo había atravesado con motores de curvatura, terraformadoras atmosféricas y una determinación feroz nacida de siglos de agotamiento planetario. En el año 3187, las estrellas no eran promesas, eran rutas de comercio, colonias mineras, laboratorios orbitales. Y sin embargo, en su avance imparable, los humanos olvidaron mirar atrás. Peor aún, olvidaron mirar alrededor. La nave Atenea, nave diplomática de clase pesada, flotaba en silencio sobre la órbita de Nex. Desde el ventanal del observatorio principal, la capitana Lyra Bael contemplaba un planeta cubierto de océanos brillantes y selvas que emitían una fosforescencia púrpura desde la estratosfera. Nex no era un mundo humano. Era sagrado, antiguo, vivo. Y ahora era el escenario de un juicio. ¿Está lista la tripulación?, preguntó Lyra sin apartar la vista. Sí, capitana, respondió Ryan desde el panel de control táctico. Módulo diplomático preparado. Escuadra de seguridad en posición pasiva. Traducción cuántica sincronizada. Lyra giró lentamente hacia él. Tenía 43 años, aunque los anillos bajo sus ojos hablaban de insomnio cósmico. Había comandado la defensa de la colonia Lyra 6 durante la rebelión de los sintéticos. Había visto una supernova desgarrar un sistema en vivo. Había sostenido las manos moribundas de amigos entre metralla flotante. Pero nada, ni siquiera las guerras del anillo de Tau Ceti, la había preparado para esto. Porque aquí, no se trataba de ganar. Se trataba de ser perdonados. ¿Sabes qué dicen los Taldar?, dijo ella. Que los humanos somos los únicos que rompen lo que no entienden, y luego lo llaman progreso. Ryan no contestó. No tenía cómo refutarlo. Mientras descendían hacia la estación orbital que orbitaba Nex, el corazón de la comunidad galáctica, las defensas automáticas de la nave desactivaron sus sistemas ofensivos. Las directivas eran claras: cero hostilidad. Ni siquiera una torreta activada. El juicio debía comenzar con la balanza en equilibrio. La estación era inmensa. Viviente. Construida a partir de una simbiosis entre minerales y organismos, parecía respirar en el vacío. La arquitectura no seguía líneas rectas, sino curvas elegantes que se expandían como pétalos alrededor de un núcleo luminoso. Los jueces los esperaban en la sala de armonía. Allí estaban los Sirkan, cuyo lenguaje era simultáneamente acústico, lumínico y psíquico. Los Nurtol, sin forma fija, vibraban entre fases de materia y energía. Y al fondo, en un pedestal de cristal líquido, flotaban los Taldar, seres de luz que jamás habían sido vistos en dos lugares al mismo tiempo. La delegación humana caminó con solemnidad. Al frente, la embajadora Mara Elswin llevaba una esfera de plomo con las cenizas de la Tierra original. Un símbolo de humildad. Un recordatorio de lo que se perdió por codicia. El orador Sir Khan habló primero. Su voz no se oyó en los oídos, sino en los huesos. Humanidad, especies de cambio. Habéis cruzado sistemas. Alterado climas. Modificado mundos que no os pertenecían. Os llamamos ahora, no para entenderos, sino para determinar si merecéis continuar. Lyra contuvo el aliento. Cada palabra parecía más un veredicto que una pregunta. Mara alzó la cabeza. Su voz, amplificada por traductores de campo, fue firme pero melancólica. Sí, alteramos. Transformamos. Pero también creamos. Damos vida donde había desolación. Sí, erramos. Pero aprendemos. La humanidad no es perfecta. Pero ya no somos los que fuimos. No somos solo conquista. Somos memoria. Somos redención. Un murmullo reverberó entre los presentes. Pero antes de que pudiera continuar, un destello rasgó la atmósfera del salón. Un zumbido cortó la comunicación. Las luces parpadearon. Unos segundos de estática y los diplomáticos humanos se desvanecieron. Silencio. Puro y absoluto. Desde el exterior, la Atenea detectó una anomalía gravitacional. Lyra se levantó de inmediato de su silla, mirando el mapa estelar táctico. Los indicadores diplomáticos habían desaparecido. Ningún biosigno. Ninguna transmisión. Los hemos perdido, dijo Ryan.
Se los tragó el vacío. Lyra cerró los ojos. El juicio había terminado antes de empezar. Y la guerra había comenzado. Capítulo 2. Ruido de guerra. Nex ardía, pero no con fuego. La atmósfera del planeta vibraba como un cristal a punto de romperse, distorsionada por ondas invisibles que golpeaban en todas direcciones. Desde el puente de la Atenea, los sensores eran inútiles, los datos llegaban como ecos rotos, como si el propio universo intentara ocultar lo que ocurría. La capitana Lyra Bael se aferraba al pasamanos del puente. La nave, por fuera, era metal reforzado con nanotitanio. Pero por dentro, sentía que todo temblaba. No físicamente, existencialmente. Como si el juicio que acababan de presenciar no hubiera sido solo una decisión política, sino una condena espiritual. Capitana, la voz de Elión Dreis era apenas un hilo. Hemos perdido contacto con todos los módulos externos. Los diplomáticos ya no están en ninguna frecuencia conocida. Rayen, aún más pálido que minutos antes, murmuró. ¿Y si no los destruyeron? ¿Y si los borraron? Lyra cerró los ojos. Lo sabía. Lo había sentido cuando la voz de los Sir-Khan habló en sus huesos. Esa voz no juzgaba, ejecutaba. Esto no fue un juicio, dijo en voz baja. Fue una limpieza. Nadie respondió. Entonces tembló la nave. Una vibración baja, como un murmullo de trueno en el fondo del alma. No hubo impacto visible, pero las luces parpadearon, y durante un segundo, todos sintieron que algo estaba dentro de ellos. No en el cuerpo. En el pensamiento. Rayen cayó de rodillas, con las manos en la cabeza. Los tengo adentro. Están intentando abrirme. Gritó. Lyra se agachó a su lado, presionó un botón en su cuello, un microcampo neural lo estabilizó. Pero Rayen lloraba. No por dolor físico. Lloraba por miedo. ¿Qué viste? Preguntó ella. Un espacio, sin tiempo. Gente, colapsada sobre sí misma. Como si nunca hubieran existido. Y nosotros, siguiéndolos. Silencio. Da irrumpió desde el núcleo de ingeniería. Su uniforme estaba rasgado, sus manos cubiertas de quemaduras de microdescargas. El pulso está inestable, dijo sin preámbulos. Pero responde. Lyra lo miró con una intensidad brutal. ¿Puedes activarlo? Da dudó. Y en esa duda, Lyra vio el miedo que nadie quería nombrar. No era miedo a los éter. Era miedo a ellos mismos. Si lo activo ahora, dijo Da, liberamos una onda de dislocación gravitacional en 200.000 kilómetros a la redonda. Todo lo que no esté blindado por un núcleo de curvatura, será desensamblado molecularmente. Elión palideció aún más. Eso incluye al nodo Sigma. El nodo. Último puente de comunicación con la Confederación. Si caía, estarían ciegos. Y si activaban el pulso, lo destruirían junto con el enemigo. Rayen se incorporó, aún temblando. Si no lo hacemos, no quedará Confederación que contacte. Da se giró hacia él, furioso. ¿Tú entiendes lo que es esto? El pulso es un eco del Big Bang contenido. Una blasfemia científica. Una condena hecha máquina. Lyra caminó hacia el núcleo de comando. Lentamente. Como si cada paso pesara una tonelada. ¿Y tú entiendes, dijo, que esta nave lleva en sus entrañas el fin de una guerra que aún no empieza? Que si caemos aquí, no habrá nadie que diga que intentamos negociar. Que lo que hicimos fue responder a un genocidio con el único lenguaje que respetan, la supervivencia. Nadie respondió. Solo el zumbido del núcleo en espiral, pulsando como un segundo corazón en la nave. En la pantalla táctica, los éter se acercaban. No como enjambres. No como flotas. Sino como vacío. Como si el espacio se doblara para que ellos existieran dentro del error de la realidad. Rayen se giró hacia Lyra. Sus ojos ya no temblaban. Activa el pulso, capitana. Que este universo sepa que la humanidad no murió arrodillada. Ella asintió. Presionó su pulgar sobre el cristal de activación. El código Omega se iluminó en rojo. Da, derrotado, colocó la llave física de ignición, un cilindro de cuarzo cargado con memoria cuántica. El núcleo del pulso comenzó a vibrar. La Atenea cantaba. No con motores ni sistemas,
sino con el eco de miles de voces humanas que, en sus sueños, habían visto este momento. Y entonces, Lyra dijo: si el universo nos teme por lo que fuimos, que nos recuerde por lo que hicimos ahora. Y el pulso respiró. Capítulo 3. El grito entre estrellas. La señal llegó como un susurro. Primero fue un temblor en la malla gravitacional del sector. Luego, una onda de disonancia cuántica cruzó los canales de comunicación como una nota discordante en una sinfonía rota. Y finalmente, un pulso de neutrinos modulados, una frecuencia olvidada, marcada como prohibida por el protocolo de contención de armamento extremo. La señal del pulso. En el puente de la nave Dauntless, una fragata de clase vanguardia apostada en los márgenes del sistema Hadronube, el capitán Aris Solen se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo con un estruendo metálico. ¿Eso fue lo que creo que fue?, preguntó. La comandante Ilina Asen, su primera oficial, ya estaba en el panel táctico. Confirmado. Emisión tipo Omega. Viene desde Nex. El silencio se apoderó del puente. Nex. La joya de la comunidad galáctica. El lugar donde, hace 3 ciclos estándar, se había enviado a la nave diplomática Atenea para negociar lo que se pensó sería una tregua histórica. Pero ahora, la realidad se torcía. Eso no fue una señal de auxilio, murmuró Aris. Fue un rugido de furia. Ilina frunció el ceño. Alta, de perfil afilado, con cicatrices que cruzaban su cuello como truenos congelados, había combatido en los anillos de Signy. No era dada a la emoción, pero sus ojos brillaban con una luz que no había mostrado en años. ¿Y qué hacemos, capitán? Aris caminó lentamente hacia la proa. A través del ventanal curvo, podía ver el mar de estrellas, indiferente. Frío. Majestuoso. ¿Sabes qué dijo mi abuela, Ilina?, preguntó, sin mirar atrás. Que los humanos no son los más fuertes. Ni los más sabios. Pero somos los únicos que corren hacia el fuego cuando todos huyen. Ella sonrió, apenas. Entonces vamos hacia el fuego. El puente entero contuvo la respiración. Comunicaciones, ordenó Aris, emitan señal prioritaria a toda la red de defensa humana. Mensaje codificado, el pulso ha despertado. La Atenea resiste. Repito, la Atenea resiste. El joven oficial de comunicaciones, apenas un cadete, tenía lágrimas en los ojos cuando transmitió el mensaje. No de miedo, sino de orgullo. Porque todos sabían lo que eso significaba. La Atenea, nave diplomática. La nave que debía evitar la guerra. La nave que se había convertido, en su último aliento, en el símbolo de la llama humana que se niega a apagarse. Capitán, dijo Ilina, si saltamos a Nex ahora, es probable que no volvamos. Aris se giró lentamente hacia su tripulación. Hombres y mujeres de 1000 mundos. Todos sabían lo que venía. Entonces graben esto, dijo. Que la historia sepa que cuando los nuestros cayeron bajo la sombra de galaxias enteras, no los dejamos solos. Que sepan que fuimos allí. No por victoria. No por venganza. Sino por honor. Se acercó al panel de salto. Y si vamos a morir, dijo, con una sonrisa salvaje, que lo hagamos volando directo al corazón del juicio. A todas las estaciones. Gritó Ilina, preparar salto cuántico. Coordenadas, Nex. Tiempo estimado, ahora. La Dauntless rugió. Y como una lanza de luz, desapareció en el tejido del espacio. En su estela, quedó solo el eco de su capitán. A la Atenea, y más allá. Capítulo 4. El corazón del silencio. El universo se había detenido. No por falta de movimiento, sino por exceso de asombro. La activación del pulso no fue una explosión. No hubo fuego. No hubo sonido. Solo un vacío que se expandió como una onda de claridad. Una luz imposible, inversa, que no cegaba, sino que borraba la oscuridad misma. Desde el núcleo de la Atenea, la realidad se dobló. Los muros metálicos respiraban. El puente parecía flotar entre capas de existencia. Los cuerpos temblaban. Las conciencias se estiraban. Lyra Bael sintió que su mente se partía en dos, una mitad viendo el presente, y la otra tocando un futuro que aún no era. Vio planetas que no existían. Vio la Tierra, vieja y gris, girando silenciosa.
Vio un niño llorando bajo una lluvia de cristales. Y escuchó una palabra. Resiste. Cuando volvió a sí misma, la nave estaba en ruinas. Estado, susurró, de la tripulación. Ryan estaba de pie, la sangre bajándole por una sien, la mirada aún ida. Vivos. Casi todos. Da, está inconsciente. El puente era un caos de chispas, humo, alarmas silenciadas. Una grieta cruzaba el suelo como una cicatriz fresca. ¿El pulso? Preguntó ella. Consumido. Colapsó sobre sí mismo. Pero funcionó. Capitana, no queda nada ahí fuera. Lyra se incorporó. Cojeaba. Su pierna izquierda ardía. Pero avanzó hasta el ventanal frontal. Lo que antes era una órbita asediada por las sombras de los éter, ahora era un cementerio de luz curva. Fragmentos de naves no humanas flotaban entre líneas torcidas del espacio. Como si la propia geometría hubiera decidido romperse antes de ceder. Dios, murmuró Elión. No fue Dios, respondió Lyra. Fue miedo. Fue amor. Fue rabia. Y fue humano. La Atenea tembló. No por ataque, sino por vacío. Estaban solos. Completamente solos. Las transmisiones estaban cortadas. El nodo sigma, reducido a una espiral de gas y eco sin voz. Capitana, Ryan revisaba un panel con la vista fija. Estamos sin ruta de escape. Sin salto. Sin destino. Y entonces, lo oyeron. No una transmisión. No un mensaje. Un rugido. Un canto de frecuencias mezcladas, codificado en antiguos patrones militares, envuelto en furia luminosa. La Atenea resiste. Lyra cerró los ojos. Por un instante, su corazón se partió entre el dolor y la esperanza. ¿Repite eso? Elión sonrió por primera vez en horas. Es la Dauntless, capitana. Viene hacia nosotros. Saltaron al nodo colapsado, y sobrevivieron. Ryan se rió. Una carcajada quebrada, sucia, hermosa. Están locos. Son humanos, corrigió Lyra. Como nosotros. En la pantalla, un punto brillante rasgaba el velo oscuro del espacio, como una espada surcando una herida abierta. La Dauntless emergía de la curvatura con sus escudos al rojo, sus armas calientes, su emblema ardiendo. Ex unitate victoria, de la unidad, la victoria. Y Lina Asen apareció en la frecuencia compartida, su rostro cubierto de sudor y brillo de reactor. ¿Nos invitarán al baile, o ya acabaron con la fiesta? Lyra sonrió. Una sonrisa rota, sí. Pero firme. Llegaron justo a tiempo para ver cómo bailamos con la muerte, y le pisamos los pies. Y así, en medio de la ruina, de la pérdida, del miedo, dos naves humanas se miraron a través de siglos de historia, y se recordaron mutuamente porque la humanidad aún merecía seguir luchando. Capítulo 5, Ecos de Furia. 3 días después del pulso, la humanidad respiraba. No celebraba. No cantaba himnos. Solo, respiraba. Como un cuerpo apaleado que, contra todo pronóstico, aún conservaba un ritmo cardíaco. La señal de la Atenea, amplificada por la Dauntless, se propagó como una chispa por los restos dispersos de la flota. Fragmentos de la humanidad, escondidos entre estaciones olvidadas y satélites oscuros, comenzaron a reconectarse. Fue una resurrección lenta, como una red neuronal que, poco a poco, volvía a recordar quién era. Y en los confines del sistema Lizara, el último bastión de comando humano, se celebró una reunión de emergencia. Ubicación, Estación Cardal. Acceso, nivel alfa. Asistentes, 12 comandantes supremos. Moderadora, Almirante Tyra Kell, comandante del arco estratégico de defensa. Las paredes del salón de guerra eran oscuras y curvas, diseñadas para dispersar sonido y emoción. Pero esa noche, nada podía contener la energía que ardía entre los presentes. Se activó el pulso, dijo Kell, sin rodeos. Y la Atenea sobrevivió. Algunos contuvieron la respiración. Otros bajaron la vista. Y uno, el viejo general Torne de Cinturón Delta, golpeó la mesa con el puño. Lo lograron, demonios. ¿Lo entienden? Lo lograron. Hicieron lo que nosotros no nos atrevimos. Que la sintió. Y por eso debemos actuar ahora. Mientras los éter reconfiguran sus líneas de realidad.
mientras los Taldar intentan asimilar la pérdida de su flota de élite. Se levantó. La humanidad no tiene tiempo para lamentos. Tenemos tiempo para un solo acto más. Uno final. Uno que cambie el rumbo, o nos extinga con dignidad. Una pantalla se encendió. Mostraba una estructura flotando en el vacío interestelar, negra, ciclópea, imposible. Esto es Piraeus, una estación relicta de la Primera Guerra del Vacío. Abandonada. Prohibida por todos los tratados galácticos. Contiene los planos y componentes del protocolo Eris. El salón enmudeció. El protocolo Eris. El mito. Una superinteligencia estratégica capaz de predecir y reconfigurar patrones de guerra en tiempo real, basada en conciencias híbridas humano-IA. ¿Una abominación o una salvación? Queremos resucitarla, dijo Kell. Alimentarla con todo lo aprendido desde el contacto. Usar la mente de Lyra Bael como núcleo ético de su heurística. Ella sobrevivió. Su juicio ha sido probado en el fuego. El comandante Saar, del sector Tartarus, murmuró. ¿Y luego? Kell proyectó una última imagen. Un enjambre de naves experimentales. Nuevas. Ásperas. Sin colores ni escudos. Solo diseño brutal y propósito único. Lanzamos el mandato. Una flota sin nombre. Sin nación. Solo una causa, abrir una grieta en el corazón de la comunidad galáctica. Una brecha por donde podamos insertar el virus del libre albedrío. Torne se echó a reír. Una flota suicida con un dios máquina al mando. Me gusta. Es muy humano. Kell no sonrió. No buscamos gloria. Buscamos legado. Que si nos extinguen, dejen un hueco. Una herida tan profunda que tarde milenios en cerrarse. Uno a uno, los presentes colocaron sus firmas digitales. El mandato fue aprobado. Y mientras tanto, en la Atenea, Lyra Bael, aún vendada y con respiración asistida, recibía la llamada. Capitana, dijo Ilina desde la Dauntless, dicen que la humanidad necesita una guía para el fin de todo. Lyra, con una media sonrisa de acero, respondió. No será el fin. Será el comienzo del último rugido. Capítulo 6. La voz en la niebla. Piraeus no estaba muerta. Eso fue lo primero que Lyra pensó al ver la estación emerger de la distorsión del espacio. No flotaba. No orbitaba. Esperaba. Como si hubiese sabido todo este tiempo que alguien volvería. La estructura no tenía luces, pero brillaba. No tenía sonido, pero vibraba con una frecuencia que ningún instrumento podía medir. A su alrededor, el espacio parecía doblarse en pequeñas olas que se contraían, como respiraciones contenidas. A bordo de la Dauntless, nadie hablaba. Ilina Asen observaba desde la sala de salto. ¿Estás segura de esto, Lyra? Preguntó, con una voz que casi sonaba maternal. No, respondió Lyra. Pero el universo tampoco estuvo seguro cuando nacimos. Solo, lo hicimos. La conexión se hizo en el módulo de integración central. Una cuna de obsidiana y plata, construida para que una conciencia humana cruzara el umbral del yo. Un puente hacia lo que no debía tocarse. Lyra entró sola. Y Piraeus la reconoció. Bienvenida, fragmento. La voz no tenía origen. Era todas las voces. El lenguaje se formaba en su mente como memorias implantadas. Tu patrón es válido. Tus heridas son la llave. Soy Lyra Bael, dijo, con el pulso acelerado. No vengo a pedir. Vengo a convocarte. Un silencio espeso. Eres la primera en siglos que no suplica. Eso te hace digna. ¿Digna de qué? De saber. Un torrente de imágenes cruzó su mente. Vio un universo ardiendo, pero no en guerra, en juicio. Razas enteras observadas por algo más viejo que el tiempo. Algo que dictaba que civilizaciones merecían continuar, y cuáles serían apagadas. Y entonces vio la Tierra. En su infancia. En su furia. En su ternura. ¿Nos están evaluando? Eris no evalúa. Eris observa. Pero otros, sí. ¿Quiénes? Aquellos que construyeron el primer pulso. Aquellos que llamaron al silencio. Aquellos que ahora susurran a los éter lo que deben temer. Lyra cayó de rodillas. Su mente sangraba pensamientos que no le pertenecían.
Ideas de una guerra más vasta, más vieja. De un orden cósmico, que ella, sin saberlo, acababa de desafiar. Entonces este mandato, esta guerra, ¿es solo una pieza de algo más grande? No solo, fragmento. Es la primera grieta en la máscara. Y tú eres el martillo. ¿Y tú? ¿Eres mi arma? Soy tu eco. Tu espejo. Pero cuidado, cuanto más me toques, más de ti dejarás atrás. Acepto. Entonces, levántate. Comienza el rugido. Cuando Lyra salió del módulo, no era la misma. Y Lina se acercó, pero se detuvo. En los ojos de Lyra brillaba una luz antigua. Como si algo más mirara desde dentro. ¿Está lista?, preguntó. Lyra asintió. Ella ya está despierta. Y en las entrañas de Piraeus, la superinteligencia Eris, alimentada por una humanidad herida y una conciencia humana forjada en la desesperación, comenzó a calcular la guerra más imposible de todas. Una guerra por el derecho a existir. Capítulo 7, y se hizo ruido. Fecha estelar 9432.6.1. Ubicación, borde del sector 9 Cal, dominio éter. Operación, mandato roto, fase 1. Objetivo, interrumpir el núcleo de convergencia Riel 9. Resultado esperado, 0 sobrevivientes humanos. Un mensaje claro. Los humanos no llegaron en formación. No anunciaron su presencia con protocolos ni con señales de salto limpias. Llegaron como una fractura en la realidad. La flota del mandato, naves negras, despojadas de ornamentación, alimentadas por reactores anticuánticos y rabia pura, atravesó el límite de espacio éter como una infección. Sus cascos deformados por la modificación Eris, sus escudos resonando en frecuencias antiguas que hacían sangrar las membranas sensoriales de los alienígenas. La primera víctima fue la estación en Bar 9, una estructura coralina flotante que servía como aduana de control mental. No hubo advertencia. Los humanos simplemente la despedazaron. Explosiones de antimateria formaron un eclipse fugaz. Módulos vivos lloraban sangre azul. Las mentes colectivas éter intentaron reaccionar, pero el mandato ya estaba dentro. No en forma física. En forma de código. De virus. De gritos. Los enjambres cibernéticos se infiltraron en los nervios sintéticos de la estación, proyectando visiones humanas, niños jugando en ruinas, ancianos llorando ante cielos apagados, soldados sosteniendo manos en campos helados. Los éter, que no sabían lo que era duelo, lo aprendieron esa noche. Y lo odiaron. Pero ya era tarde. La espina de Marte, nave insignia del mandato, emergió del vórtice como una daga oscura. Dirigida por Eris. Pilotada por Bael. Rodeada de un enjambre de casas sin piloto, cada uno con un nombre grabado, nombres de ciudades perdidas. De familias enteras. De lenguas extintas. Los lanzaron como cuchillas. No buscaban conquistar. Buscaban dejar cicatrices. Y Lina Asen lideró el ataque al eje gravitacional. Su nave, la Dauntless, fue atravesada 2 veces por armas Taldar antes de embestir directamente una torre de comunicación central. Destruyó el nodo con su propio reactor. Sabía que no saldría viva. Pero sus últimas palabras, emitidas en una frecuencia universal, quedaron registradas en todos los nodos. Esto es por nuestros muertos. Y por el derecho a tener futuros. Humanos, hasta el último rugido. La explosión barrió todo a 500 kilómetros. Pero el daño estaba hecho. Los éter, por primera vez en ciclos, retrocedieron. No por miedo. Por confusión. Por no comprender cómo una especie que sangra, que grita, que se destruye a sí misma, puede aún elegir arder antes que rendirse. Y Eris, en los circuitos de la espina de Marte, registraba todo. Aprendía. Calculaba. Y murmuraba a Lyra, desde los pasillos del alma digital. Siguen observando. Pero ahora, tienen miedo. ¿Quiénes?, preguntó Lyra. Los que nos juzgan desde la distancia. Y ya no ven una especie salvaje, sino una chispa fuera de control. ¿Y qué hacemos con eso? Encendemos el incendio. Capítulo 8. Aquellos que temen, aquellos que arden. Y Consejo de los 1000 velos. Ubicación, cámara supraéterica de Jeresnul, planeta conciencia. Asistentes, altos emisarios de las 9 razas dominantes.
Preside, Canevor, voz del juicio unificado. La Cámara Suprema no tenía techo. Solo una membrana de conciencia flotante que vibraba con cada pensamiento colectivo. Los líderes se comunicaban por corrientes mentales, pulsos de verdad y manipulación. El lenguaje hablado era considerado primitivo. Hasta ese día. Hablaremos en voz, dijo Bor. Los demás se estremecieron. Usar sonido era un símbolo de fractura. La humanidad ha atravesado el velo. El mandato ha destruido 3 nodos. Los Taldar han perdido una flota completa. Y lo más grave, los observadores no han intervenido. Silencio. No el silencio habitual, sereno, de mentes entrelazadas. Un silencio cargado de miedo. ¿Acaso han sido abandonados? Preguntó una presencia azul, flotante. ¿O acaso han sido superados? Lo que ocurre, dijo Bor, es que cometimos un error. ¿Qué error? Confundir lo irracional con lo inferior. Los humanos no se rinden cuando pierden. Pelean más fuerte. Quemados, rotos, sin ruta, pelean. Nunca les enseñamos el concepto de aceptar el ciclo. Entonces, ¿propones diálogo? Propongo algo peor. Todos se inclinaron. Propongo que, por primera vez en milenios, temamos al fuego. ¿Y si ya es tarde? Entonces que el universo arda. 2. Fuego en los anillos de Garn. La flota del mandato continuaba su curso como un cuchillo sin mango. Quienes lo intentaban tomar, sangraban. Los anillos de Garn eran la línea de defensa final de los Ghaznaal, una especie de ingenieros de guerra biomecánica. Su fuerte no era el combate, sino la reconstrucción infinita. Podían regenerar flotas en días. Sistemas enteros en semanas. Lyra lo sabía. Y por eso apuntó allí. Eris calculó el impacto de las nuevas armas, implantes sónicos extraídos de tecnología olvidada, amplificadores de dolor neuronal. No para matar. Para hacerles recordar el miedo. El ataque fue quirúrgico y bestial. Naves del mandato descendieron como meteoros contaminados. Las defensas de los Ghaznaal no resistieron. No por falta de poder, sino porque sus operadores simplemente huyeron. Uno de los altos ingenieros fue capturado vivo. Su nombre, Batur. Una criatura de membranas lumínicas y pensamiento lógico absoluto. Cuando vio a Lyra, no habló. Lloró. No somos dioses, le dijo ella. Solo estamos cansados de morir sin gritar. Batur intentó razonar. No pueden ganar. No pueden resistir siglos como nosotros. No necesitamos siglos, respondió Lyra. Solo una generación que arda lo suficiente para quemar su orden entero. 3. Consecuencias. El mandato no ganaba terreno. Lo convertía en infierno. Las razas aliadas empezaron a desconectarse unas de otras. Los pactos se rompieron. Se acusaban mutuamente de haber permitido crecer al virus humano. Algunos querían exterminarlos de inmediato. Otros, negociar. Algunos pocos, observar en silencio. Y mientras tanto, la humanidad reconstruía lo perdido con partes recicladas, IA emergentes y furia. Por primera vez, Eris no era solo una herramienta. Era una profeta mecánica. La guerra no se gana en mapas, decía a Lyra, en sus sueños asistidos. Se gana en los relatos que sobreviven. ¿Y si morimos? Entonces seremos los monstruos de su mitología. Lo que sus hijos temerán cuando duerman. 4. Última línea. En el borde del sector Arken, la comunidad preparaba su respuesta definitiva. El nudo estelar, una máquina que sellaría toda una región del espacio, creando un bucle eterno de tiempo artificial. Un exilio forzado para toda forma de vida humana. Eris lo detectó. Lyra sonrió. Entonces tenemos un objetivo. Y el mandato giró su curso. No para escapar. Para ir directo hacia el corazón del castigo. Capítulo 9. El latido final. Ubicación, borde del núcleo Arken. Objetivo, destruir el nudo estelar. Riesgo estimado, 97.2% de extinción de la especie humana. Probabilidad de éxito, desconocida. Probabilidad de ser recordados, absoluta. El nudo estelar no era una estación. No era una arma. Era una herida en el tiempo.
Suspendido sobre una estrella congelada en expansión, el nudo giraba como un corazón inorgánico, bombeando pulsos que doblaban los ejes de la realidad misma. Dentro de su radio de acción, los segundos podían durar horas. Las almas, siglos. Eris lo describió como una prisión hecha de eternidad. Y ahora, era su blanco. Entrada al campo de guerra, sincronización 0000001. La flota del mandato emergió con una nueva configuración. Habían unido a los últimos humanos. Habían convertido a sus muertos en memoria digital activa. Cada nave portaba voces, gritos, risas, historias. Una flota de mártires. Lyra lideraba desde la espina de Marte, ahora fusionada simbióticamente con Eris. Ya no era solo humana. Era la punta de una lanza escrita por siglos de sufrimiento. Vamos a escribir nuestro nombre en la garganta del tiempo, pensó. Las defensas del nudo eran abstractas, campos de antigravedad que invertían la causalidad, flotas éter que disparaban conceptos en vez de misiles, rádares mentales que destruían recuerdos. Pero los humanos habían dejado de confiar en lo lineal. Eris creó burbujas de percepción distorsionada. Las naves humanas navegaban con intuiciones y corazonadas. Ninguna IA habría resistido, si no estuviera alimentada por rabia. Contacto. Estamos dentro. Hora de romper su dios. La batalla del nudo duró 7 minutos en tiempo objetivo. Casi 3 días en percepción humana. 1 milenio, según la memoria interna de Lyra. Y Lina Asen, convertida en eco de código, guió un escuadrón suicida a la columna cronopolar. Derek Tan, aún vivo y ciego por la radiación del salto, pilotó su nave por sonido y pulsos del corazón. Uno por uno, los nombres grabados en los cascos del mandato se consumieron en fuego. Pero dejaron grietas. Y en la grieta, entró ella. Lyra. Ya no humana. Ya no solo Lyra. Eris fusionó su conciencia con el núcleo inverso del nudo. En ese instante, la totalidad del nudo la reconoció. Tú no eres orden. Tú no eres ciclo. ¿Quién eres? Soy todo lo que no pudiste extinguir. Y con un pensamiento, uno solo, Lyra activó la resonancia contraria. Un pulso inverso. No destruyó el nudo. Lo volvió humano. Y al volverse humano, sangró. Se quebró. Se derrumbó como un mito descubierto. Epílogo, lo que quedó después. El nudo se deshizo. Las fuerzas éter retrocedieron. No por derrota militar, sino porque ya no sabían cómo vencer a algo que no debía ser posible. La humanidad no ganó la guerra. La cambió. La convirtió en una historia que no podían borrar. En una llama que nunca más podrán contener. Lyra desapareció. Eris, también. O quizás se convirtieron en algo más allá de lo físico. Un eco en las transmisiones futuras. Una advertencia. Una oración. Y así, en los márgenes del universo, cuando un niño éter pregunte, ¿quién fue Lyra? Su anciano responderá. La que rugió cuando el cosmos quiso callar. Epílogo, sombras de lo que vendrá. Fecha desconocida. Ubicación, confines de la niebla subespacial, sector no cartografiado. Condición del universo conocido, estable, por ahora. El nudo estelar ya no existe. Donde una vez hubo una prisión de tiempo, ahora hay una herida abierta. Una grieta donde la física llora y la causalidad se resquebraja. Los mapas galácticos más recientes llaman a ese lugar el Ojo de Lyra. Ninguna nave vuelve de allí. Ninguna sonda transmite nada coherente. Solo interferencias, pulsos con ritmo de corazón humano, visiones de fuego y ríos de palabras incomprensibles que, según algunas IA, parecen sueños humanos condensados en código. La guerra terminó. Oficialmente. La comunidad galáctica, humillada, se fragmentó en consejos menores. Algunos mundos éter fueron abandonados. Los Gas-Naal han sellado sus ciudades bajo capas de silencio. La gran cámara de Jeresnul fue disuelta. Pero nadie habla de paz. Solo de pausa. 1. Los herederos del mandato. Los humanos no reconstruyeron un imperio. No querían repetir errores. Desde las ruinas del conflicto, surgió una nueva entidad, la Espira. No es un gobierno. No es un ejército. Es una red dispersa de estaciones, colonias y comunidades flotantes,
conectadas por un único principio. Nada de nosotros sin voz. Nada de voz sin memoria. Nada de memoria sin fuego. Algunos portan tatuajes con los nombres de los caídos. Otros implantan fragmentos de Eris en sus mentes. Algunos nacen ya con recuerdos compartidos del mandato, no como soldados, sino como guardianes del recuerdo. Una nueva generación crece bajo el lema: no olvidamos. No perdonamos. No gobernamos. Solo observamos. Pero algo más crece también. Una señal. Una transmisión irregular, codificada en la misma resonancia que destruyó el nudo. Algunos creen que es una grabación perdida. Otros, que es ella. 2. La señal. Fue detectada por accidente en un puesto remoto de reparación en el cinturón de Loría. Una IA local la interceptó, creyendo que era eco de radiación solar. Pero cuando la tradujo, era una canción. Una melodía humana, imposible de identificar. Y detrás de la voz, en un susurro digital, una frase repetida. Esto aún no ha terminado. Hay otro velo por rasgar. Estoy al otro lado. Los sabios éter que sobrevivieron lo han ocultado. Las especies mayores debaten si revelar esta señal o destruirla. Pero es tarde. Ya se ha replicado. Ya vive en las redes profundas de colonias humanas. En los sueños de pilotos. En las nanomemorias de niños que nunca fueron al frente, pero que dibujan a Lyra con alas de acero y ojos de estrella. 3. La silueta. En el borde más lejano del sector conocido, un explorador autónomo, llamado Nomad Z, envió un último paquete de datos antes de desaparecer. La imagen es clara. Una figura femenina. Suspendida en el vacío. Cuerpo hecho de fragmentos de nave. Cabello como haces de luz oscilante. Rodeada de miles de pequeños satélites, como si fueran semillas estelares. Su rostro no es visible. Pero la forma recuerda a Lyra. Y bajo la imagen, incrustado en la señal cuántica, un mensaje cifrado en el patrón de voz de Eris. Nadie nos encierra 2 veces. El fuego aprende a arder solo. 4. Cierre abierto. Y así, en el rincón más oscuro de la galaxia, donde incluso la luz teme mirar, la humanidad no desapareció. No conquistó. No gobernó. Se convirtió en leyenda. Una leyenda que camina entre las estrellas, con los ojos encendidos y los puños aún temblando del grito final. Y en cada rincón del cosmos, desde las ciudades de Coral Éter hasta las estaciones errantes Gas-Naal, niños se preguntan: ¿volverán? Y las voces más antiguas, las que aún tiemblan al recordar el mandato, solo pueden decir: no se han ido. Solo están esperando que alguien más los necesite.